Buenas tardes a todos los amigos de La Rioja, especialmente a los organizadores de la Feria del Libro de La Rioja. Bueno, vamos a presentar a un escritor joven boliviano, Samis Farías Thompson. Bueno, en esta ocasión me presento, mi nombre es Rory Roledo Esprella, soy profesor de secundaria en mi país y quiero hablar un poco de Samis. Bueno, a Samis lo conocí de muy pequeño. Un niño muy diferente, un niño que ávido de conocimiento, siempre con esas ganas de saber un poquito más, y podría decir muchas cosas de él, muchos atributos, pero me voy a centrar ahora en su obra. En su obra, él tiene dos obras importantes publicadas. La primera se publicó el año 2019 y esta segunda que titula Mi pasión, el fútbol. Bueno, vamos en tema. Samis, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo nace esto primero de escribir? ¿Dónde nace esta inquietud? Bueno, esta inquietud nace a raíz de justamente mi deseo por, cada vez que iba a una feria de libros, mi deseo era de poder de alguna manera u otra eh, inspirar a muchos jóvenes, ¿no? Mi deseo era ver cómo era estar del otro lado, ¿no? Porque siempre que iba a una feria estaba como en Disneylandia. Entonces es así como yo empiezo a producir mi primer libro, El origen del conde, en 2018. Y ahora mi segundo libro, Mi vida es el fútbol, mi pasión es el fútbol, perdón, que ya es mi segunda obra, que gracias a Dios alcanzó a ser bestseller en la plataforma donde publico, que es Amazon, y gracias a eso pues alcanzó a tener bastante alcance a nivel internacional y también agradezco, ¿no?, a esta oportunidad, ¿no?, para promocionarlo de esta manera. Ajá. Bueno, Samis, estamos hablando de este libro, Mi pasión, el fútbol. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir? Me llevó a escribirlo de aproximadamente 6 meses. Fue un proceso largo porque tuve que hacer una investigación respecto a muchas cosas, porque la historia se centra en Perú, así que tuve que investigar mucho más los escenarios, ¿no? Porque siempre lo hago. Entonces, cuando ya vi que estaba perfectamente todo calculado, tenía la investigación completa, recién fue ahí cuando empecé a escribir, y el proceso se alargó por el proceso de edición, ¿no?, que corresponde, pero en 6 meses ya tenía la obra lista, ¿no?, para lanzarla al público. Ajá. ¿Cómo vives el fútbol, Samis? ¿Tienes algún equipo preferido? ¿Qué nos puedes decir? Eh, sí, lo veo de una manera, como dice el título de mi libro, muy apasionado. Yo soy un fan del fútbol. Eh, Tengo equipo preferido, pero prefiero mantenerlo en esta manera pública, en el anonimato, ¿no? Para no generar rivalidades entre los diversos clubes, ¿no?, que existen alrededor del mundo. Pero en general soy un fan del fútbol total, de todo el balompié mundial, ¿no? Ajá. Bueno, Samis, yo conozco un poquito tu historia, tu niñez, pero quiero que les comentes aquí a los amigos, eh, ¿pensaste jugar tú en algún equipo profesional? Sí, claro, alguna vez, como todo niño que ama el fútbol, sueña con llegar a las ligas profesionales de mi país, pero debido a complicaciones físicas, de nacimiento, yo nací con mi parecia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo. Entonces, del lado izquierdo, mi sueño se vio frustrado desde ese punto y lo tuve que redirigir a otras áreas, ¿no?
como la narración o incluso escribir obras acerca de mi pasión, ¿no? Ya, bueno, Sammy, este texto, Mi pasión, el fútbol, ¿a qué género pertenece? Pertenece a un género infantil, ya que a través de él trato siempre de dar lecciones morales, de valores a los niños que puedan servirle en un futuro. Trato siempre de dar un ejemplo, de poner problemáticas sociales, aportar mi granito de arena para crear una mejor sociedad de cara al futuro. El tema de fútbol no siempre es una temática usual, ¿no? ¿Cómo lo elegiste? Especialmente en la literatura para niños, jóvenes. Exacto, no es una temática usual, pero eso no hace que no sea, que no tenga lectores. El fútbol tiene lectores a nivel mundial y es precisamente por ello creo que es una de las fórmulas del éxito que ha tenido este libro, sobre todo en España. Y creo que gracias a Dios eso se ha plasmado en otras áreas, ¿no? Y yo lo escogí precisamente porque quería contar una historia acerca de mi pasión, de lo que me apasiona, porque el fútbol es algo mágico, une a aquellos contrariados, gente que sea contraria por cualquier asunto idóneo como la política, el problemas sociales, no importa, todos se unen cuando hablamos de fútbol. Bueno, Samis, ¿puedes hablarnos acerca de algunas características de tu texto? Claro que sí. Mi texto está inspirado en Lima, Perú, y lo escogí precisamente por el furor futbolístico que se estaba generando en Perú precisamente cuando empecé a escribir este libro, que fue el año 2018. Aproveché ese furor futbolístico que estaba pasando en un país vecino como Perú para poder inspirarme en sus ciudades y crear esta obra. Y es una obra es la historia de Edison Rodríguez, un niño que ama el fútbol y que viviera una aventura tremenda con sus amigos, ¿no? No puedo contar más, pero hasta ahí nomás lo dejo un poquito. Bueno, Samis, a mí lo que siempre me llama la atención son los nombres que tú les das a tus personajes. ¿De dónde los sacas? ¿Cómo haces para darles esos nombres? Bueno, yo realizo un proceso investigativo de nombres nativos o de nombres usuales en cada país. Es así como, por ejemplo, en mi obra El origen del conde, que está inspirada o que está situada históricamente en el Reino Unido, el personaje principal se llama Max, que es un nombre usual en el Reino Unido. Y en este caso, en mi pasión el fútbol, es Edison, porque Edison es un nombre más o menos usual en el país vecino incaico del Perú. Bueno, en la primera obra que leí, El origen del conde, eh, bueno, se desarrolla en un, vamos a decir, en un ambiente de cierta violencia. Y al leer este texto, Mi pasión, también, ¿no? También ahí, por ahí se ve ciertas escenas de violencia. ¿Qué nos puedes decir, Sanis? ¿Te atrae la violencia? Eh, ¿Tú crees que el mundo está así, se caracteriza por la mucha violencia? En realidad no es que me atraiga, ni siquiera vivo en un hogar, gracias a Dios, de violencia. Simplemente, como ya vengo diciendo, trato de dar mi aporte a una situación, a una problemática social global. Y la violencia es una situación que no solo en mi país, sino alrededor del mundo está generando mucha problemática social, sobre todo la violencia de género. Entonces yo trato de aportar desde mi granito de arena, desde la literatura, una concientización a los más jóvenes para que de ahí se la pasen a los más grandes y podamos tener cada vez una mejor sociedad. Así es. Bueno, y uno se imagina que después de esas escenas de violencia siempre surge una virtud del hombre, ¿no? Que es la valentía. Y se menciona mucho acerca de esta virtud humana. ¿Qué nos puedes decir acerca de la valentía? La valentía lo es todo en esta vida. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ahorita tal vez tenga algo de nervios al presentar mi libro, pero gracias a la valentía que tengo, puedo sacar eh,
esa tranquilidad para poder explicarlo, ¿no? Explicar mi libro. De igual manera, nosotros, la valentía es una virtud que nos permite hacer cosas que pensábamos que era difícil o imposibles, hacer las realidades, ¿no? Entonces, la virtud de la valentía es muy importante, ¿no? Bueno, Samis, al final, bueno, de una historia también hay un premio, ¿no es cierto? Y en el fútbol se vive tantas cosas, ¿no? A eso lo decimos, a ver, uno alcanzar la gloria, ¿no? Que es a veces, quién sabe, un objetivo final en un campeonato, ¿no? Y el fútbol tiene eso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Obviamente en la historia como tal, siempre va, y estoy enmarcado en el fútbol, así que como usted dice, siempre va a haber un premio, una gloria eterna que es la que todos los equipos buscan en cualquier campeonato de cualquier índole mundial. Entonces, yo obviamente desarrollo un torneo y es una final apasionante la que se va a vivir. No voy a revelar cómo termina por obvias razones, pero sin duda será una apasionante definición. Aparte de que en esas mismas escenas se enseñan muchos valores morales como el perdón, la amistad y el compañerismo. Toda esta trama del texto fue inspiración tuya, algún, bueno, te inspiraste, quién sabe, en la vida real. ¿Por qué no nos cuentas algo? Digo que me inspiro en la vida real, pero no en mi vida, sino para los problemas sociales me inspiro en problemáticas que veo día a día en la calle o en las noticias. Para mi pasión por el fútbol, me inspiro en lo que veo día a día alrededor de los campeonatos. Y para los valores, me inspiro justamente en aquellos que veo que tal vez le falta a la sociedad. Entonces, trato de inculcárselo a través de una lectura divertida, una lectura entretenida a los jóvenes y a los niños para que ellos así puedan eh, inculcar esos valores dentro de ellos y puedan crear una mejor sociedad de cara al futuro. Al fútbol podemos tener en nuestras vidas como una influencia positiva. Claro, el fútbol, el deporte en general nos aleja de cosas malas como la droga, los vicios, todo. El deporte es bueno y siempre es un ejemplo. El deporte siempre va a ser un ejemplo para todo aquel que quiere mejorar, ¿no?, en su vida. Y no solo también alejarnos de cosas malas, sino también mejorar nuestra forma física, que es tan importante para vivir muchos años más. Y en algún momento también te escuchaba decir que el deporte puede unir una familia, puede unir sociedades, mucha gente o a todo un país. Exacto, por ejemplo, en el mundial, no importa si estos son de un equipo o si estos son del otro y son rivales entre sí, se unen bajo una sola bandera, bajo un solo latido, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el fútbol es más. Muy bien, Samis. Algún momento dado me comentaste esto de, quién sabe, esa inquietud por ser relator de fútbol. ¿Qué nos puedes decir? Exacto, obviamente que mi pasión por el fútbol se expresa mediante el relato. Ajá, bueno, sigue en pie esa perspectiva. Sí, sí, en pie y ojalá Dios quiera se pueda cumplir algún día. Ya, muy bien, Sam. Yo sé que tú vives el fútbol de forma apasionada, te conozco, sigues las grandes ligas, los torneos a nivel mundial, todo eso, ¿no? Te pregunto, ¿qué partido te llenó de gran emoción? Sin duda alguna el México, el México, el México 86, el de Inglaterra, Argentina, que si bien no había nacido, fue un partido muy inspirador porque
aparte de las circunstancias adentro de la cancha, había muchas circunstancias entre ambos países afuera de ella, ¿no? Ya. Me imagino, Samit, que tú has leído algunos textos también relacionados con el fútbol. ¿Qué ofreces tú en tu libro que sea diferente de los demás? Valores, eso. Valores, enseñanzas morales para los niños, porque los textos ahorita de fútbol quizás se empeñan más en los tácticos, en enseñarles, en todo eso, ¿no? Yo me centro más en hacer una historia entretenida y con valores para los niños, ¿no? Exacto, Samit. Yo he leído justamente el texto y la verdad que al final hay un mensaje muy fuerte en tu libro y me llamó mucho la atención.